con el tema que vamos a trabajar hoy es de compuestos químicos. Es interesante que tengan en cuenta que existen distintos tipos de compuestos dependiendo de la cantidad de elementos que forman parte de ese compuesto. De esta forma podemos tener compuestos binarios, van a ser aquellos que están formados por 2 elementos. Y podemos tener también compuestos ternarios, que van a estar formados en este caso por 3 elementos. Y compuestos que estén formados por más cantidad de elementos, como por ejemplo compuestos cuaternarios o otro tipo de compuestos que pueden ser compuestos complejos. Entonces, en principio, para ir complejizando esta explicación, vamos a trabajar primero con los compuestos binarios. Por un lado, podemos tener compuestos binarios, lo vamos a poner de nuevo, que sean el producto de la combinación de metales o de no metales con el elemento oxígeno. Cuando se trata de estos compuestos, de lo que vamos a estar hablando va a ser de óxidos. ¿Sí? Entonces, podemos tener 2 tipos de óxidos. Por un lado, óxidos básicos, vamos a escribir acá. Y por otro lado, vamos a tener los óxidos ácidos. Vamos a hacerlo así, óxidos ácidos. ¿Y de qué va a depender esto entonces? Cuando hablamos de óxidos básicos, tenemos la unión de un metal más el elemento oxígeno. Y es oxígeno 2, ¿sí? Es decir, es biatómico porque es un gas, y lo que va a formar va a ser entonces un óxido que va a tener la siguiente fórmula empírica: un metal y el oxígeno. Esto es entonces a grandes rasgos lo que se formaría cuando hablamos de óxidos básicos. Cuando hablamos de óxidos ácidos, vamos a tener entonces lo mismo, nada más que en este caso tenemos un no metal que se está combinando con el oxígeno para formar un óxido ácido, ¿sí? La diferencia es entonces que en el caso de los óxidos básicos, tengo un metal más el oxígeno y se forma un óxido básico, y en el caso de los ácidos tengo un no metal más el oxígeno y se forma un óxido ácido. Hasta ahí, entonces, es algo bastante sencillo. Además, estos óxidos van a tener nomenclaturas específicas. Las vamos a ir viendo entonces con un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo y les voy a mostrar cómo es en cada caso. Bien, como les mencioné anteriormente, vamos a hacer un ejemplo entonces de un óxido básico. Vamos a repasar entonces en este momento que los óxidos básicos se forman a partir de la combinación de un metal más el elemento oxígeno en su estado binario y produce una fórmula empírica que se va a escribir metal seguido del elemento oxígeno. Y los vamos a nombrar de acuerdo a diferentes tipos de nomenclatura, que va a ser un video que les voy a agregar posteriormente. Entonces, en principio vamos a partir de un ejemplo. Supongamos que tenemos el elemento sodio, cuyo símbolo químico es Na, más el elemento oxígeno 2. Este oxígeno 2 es importante que aparezca pequeñito porque es compuesto binario y va a representar la atomicidad. Yo en este caso no me está siendo muy fácil escribirlo como un subíndice, pero sería el 2, es un subíndice. ¿Sí? Entonces, en la formación de este compuesto, de este óxido que estamos realizando en este momento, vamos a escribir en primer lugar al metal, que es el sodio, y posteriormente vamos a escribir al no metal, que es el oxígeno. Entonces, para que
esta parte del contenido del compuesto ya está realizada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es un balance. Entonces escribimos el sodio seguido el oxígeno y aquí escribimos los dos elementos juntos, primero el metal y seguido el no metal. Entonces luego lo que vamos a hacer es dibujar los estados de oxidación. Vamos a recordar acá un poco que el sodio en la tabla periódica se encuentra en el grupo 1, por lo tanto va a tener un solo electrón en su último nivel de energía que va a poder cederlo al oxígeno. Entonces el sodio va a tener carga positiva y el oxígeno va a tener carga negativa. En este caso el oxígeno va a recibir 2 electrones del elemento de 2 elementos sodio, por lo tanto vamos a escribir un número 2 aquí abajo, eso es un 2, se ve un poquito feo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sodio se dio un electrón al oxígeno, pero como el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía, necesita otro electrón más para completar su octeto. Lo voy a representar como si fuera un enlace, a ver, de esta manera. Vamos a tener al oxígeno, que en su último nivel de energía, como les digo, tiene 6 electrones. Vamos a hacer acá unos circulitos, unas cruces que indican esos 6 electrones. Este va a ser el elemento oxígeno. Y nosotros sabemos que para que un elemento químico logre una mayor estabilidad, necesita completar su octeto. Entonces este va a ser el oxígeno, y esta es su nube electrónica, con 6 electrones en su último nivel de energía. Entonces, como dijimos, el sodio va a tener tendencia a ceder electrones, porque es un elemento muy electropositivo. Entonces, por lo tanto, un átomo de sodio va a ceder su único electrón disponible, ¿sí? Lo va a ceder al elemento oxígeno. En este caso, el oxígeno tendría 7 electrones, pero no está completo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner, como dice acá la fórmula empírica, un 2, porque este otro elemento sodio, vamos a escribir acá, va a ceder otro electrón, el único que tiene en su último nivel de energía, lo va a ceder también al elemento oxígeno. Entonces, de esta manera, esta fórmula empírica que dice sodio 2 oxígeno, lo que me está indicando es que por cada átomo de oxígeno van a haber 2 átomos de sodio que están entregando cada uno un electrón. Entonces, de esta manera, lo que se ha formado es el óxido de sodio. Les voy a escribir el nombre de este óxido aquí abajo. Entonces me quedaría sodio 2 oxígeno. Ese 2, recuerden que es pequeñito, que va aquí abajo, es el óxido de sodio. Bien. Posteriormente lo que tenemos que hacer es el balance, porque es muy importante que ustedes entiendan que aquello que está de este lado de la ecuación tiene que ser semejante a lo que tenemos de este lado de la ecuación. Vamos a empezar por el elemento sodio. Si de este lado de la ecuación yo tengo 2, de este lado también voy a tener que tener 2. Pero en este caso tengo 1. Veamos en el caso del oxígeno qué pasa. En este caso tengo oxígeno 2 y de este lado tengo 1 solo. Normalmente, y siempre, más que nada, en las ecuaciones químicas, en los óxidos, el oxígeno va a ser el que dirija el balance. Por lo tanto, primero voy a poner un 2 aquí adelante. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo hacer de otro color. Vamos a escribir un 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está indicando? 2 sodios multiplican a toda esta fórmula y luego voy a hacer 2 por 2, 4. Por lo tanto, voy a escribir un 4 adelante del sodio. Hemos visto la formulación de un óxido básico.